Ante todo, aclaro que este video lo hago es para reducir tablas de verdad en la aplicación de diagramas de contactos para cualquier PLC en el lenguaje universal ladder. Entonces, a veces el diseño de circuitos requiere, por ejemplo, reducir tablas de verdad. Reducir tablas de verdad, como todo elemento, todos los circuitos resultantes y los diagramas de contacto no son la excepción, en sistemas lógicos son bastante grandes. Convertir en un diagrama de contactos una tabla puede ser bastante extenso, ocupar mucho espacio en memoria. Entonces, a veces, si el sistema es muy complejo, es necesario reducirlo. Entonces, si tenemos tablas de verdad, la tabla que ustedes están viendo contiene 3 variables que representan 3 entradas del PLC, con lo cual tenemos 8 combinaciones binarias posibles. Obviamente necesitamos saber para esas entradas cómo se comporta una determinada salida. Por ejemplo, ahí tenemos una salida que reacciona con las diferentes combinaciones, como se puede ver. Los mapas de Carnot son una forma de reducir el tamaño de un diagrama de contactos a partir de reordenar la tabla de verdad de otra manera. ¿Cómo se hace? De la siguiente forma. En este caso, para un sistema o para un conjunto de entradas y salidas, una tabla de verdad de 3 variables, procedemos de la siguiente forma. Se construye de esta manera. Disponemos exactamente de las mismas 8 combinaciones, sino que las distribuimos diferente. Y procedemos de la siguiente manera. Y en este caso, organizamos las variables de la siguiente forma. Entonces, aquí vamos a colocar las primeras 2 variables, I1 e I2. Aquí colocamos la otra variable, I3. Bueno, es decir, representamos básicamente las mismas variables, ¿cierto? Y las combinaciones binarias, pero entonces de una manera diferente. Entonces, en este primer cuadro, en la parte de arriba, vamos a conectar las variables de esta forma. Entonces, cuando I1 e I2 valgan aquí ambas 0, aquí cuando I1 valga 1 e I2 valga, cuando I1 valga 0 e I2 valga 1. Ahora, aquí es donde ocurre el cambio. En vez de seguir la secuencia que normalmente se seguía, donde de 0, 0, 0, 1 pasábamos a 1, 0, vamos a pasar a 1, 1. Porque el sentido de organizar la tabla así es para que de una casilla a otra solo haya cambio en una de las variables. En este caso, de los contactos de entrada, de los pulsadores de entrada. Y colocamos finalmente 1, 0. Noten, por ejemplo, que de esta casilla donde ambas variables valen 0, 0, a la siguiente, la segunda, solo I2 cambia de valor. Luego, si comparamos esta segunda casilla con la tercera, vemos que solamente hay cambio de una variable, que en este caso sería I1. Y finalmente, de esta tercera casilla a la cuarta, hay cambio de la variable I2, que se convierte de 1 a 0. Es decir, en cada casilla, cuando uno la mira, solo hay cambio de una variable a otra. Entonces, mientras que en este sentido colocamos los valores que asume I3, que son 0 y 1. Entonces, esos son los valores. Y se reorganizan, dibujamos los unos en las casillas que corresponden. Entonces, por ejemplo, solamente concentrémonos en los unos. En muchas partes hacen que dibujemos tanto los ceros como los unos. Aquí no es necesario para comprender, por lo menos, ¿no? Entonces, ahí estoy ubicando los valores clave que se dieron en este momento, es decir, donde la salida está en estado activo. Ahora miremos las combinaciones binarias que hacen que la salida se ponga en 1. La primera sería, entonces, la combinación 0, 1, 0, es decir, I1, I2 e I3 valen respectivamente 0, 1, 0, es la que produce la salida en 1. Entonces, noten que I1, en este caso I1 e I2 valen 0, corresponde a esta casilla, ¿no? Donde I1 e I2 vale 0 es aquí. Ahora, ya tengo las dos variables, entonces donde I1 e I2 vale 0 e I3, en este caso, donde I1 vale 0 e I2 vale 1, entonces eso ocurre aquí. Aquí I1 vale 0 e I2 vale 1 y además I3 vale 0, eso se logra justamente acá. Es decir, en este punto tenemos entonces el primer 1.
Ahí ubico el primer 1. Ahora, la siguiente combinación binaria que produce un 1 a la salida es la combinación 0, 1, 1. Y vemos que la combinación 0, 1, 1 ocurre acá también con I1 e I2 en esos valores y con I3 en 1, es decir, aquí. La siguiente combinación binaria es 1, 0, 1. 1, 0, 1, es decir, 1, 0, 1. Vendría a ser acá, 1, 0, 1, perdón, acá. ¿Verdad? Entonces, recordemos, esta combinación vendría a ser representada en este punto. Aquí ponemos entonces S1 equivalente, 1, 0, 1. Finalmente, la última combinación. Entonces, la combinación todos en 1 se encuentra en esta casilla. De esa manera, entonces, dibujamos en esa tabla de la verdad solamente los valores 1. Si se quiere, se pueden dibujar los otros valores son 0, porque al fin y al cabo es la misma distribución de estas 8 casillas, pero distribuidas teniendo en cuenta el concepto de adyacencia algebraica. Ese es el objetivo. Entonces, cuando uno reduce mapas de Carnot, debe tener en cuenta los siguientes principios. Primero, se agrupan los unos que son adyacentes en conjuntos de 2, de 4, de 8, de 16 y en general en potencias de 2. En este caso, como solo tenemos 3 variables, podemos reunir hasta en grupos de 8. Entonces, para 8 combinaciones posibles, en realidad llegamos a reunir desde a 4 valores, porque de a 8 no tendría sentido a armar un mapa de Carnot. Entonces, ¿cómo se hace? Las agrupaciones se hacen ya sea en sentido, por ejemplo, agrupamos esto, cambiamos el color, es decir, en sentido vertical aquí tengo 2 unos, ¿cierto? También se pueden agrupar en sentido horizontal, ¿verdad? Lo que no se puede hacer es agruparlos diagonalmente, o sea, yo no puedo armar un grupo acá, eso no es válido. También se pueden agrupar, por ejemplo, aquí. Entonces, como no hay forma de tener grupos de 4, porque aquí no hay opciones, los unos deben agruparse siempre en sentido horizontal, vertical o combinado. Entonces, esa es una de las cosas que debemos tener en cuenta. Veamos entonces otras opciones también, o otras cosas que se deben evaluar y vamos a valorar aplicando estos elementos. La segunda cosa que debemos tener en cuenta, por ejemplo, es lo siguiente. De cada grupo se eliminan las variables que cambian entre casillas adyacentes. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, de este grupo, por ejemplo, donde se agrupan estos dos, pueden ver ustedes que se mantienen las variables I1 e I2 con los valores 0 y 1. Mientras que la variable I3 de arriba a abajo cambia. En una vale 0, en la otra vale 1. Es decir, se mantiene constante I1 e I2 en los valores I1 e I2. De igual forma, en este grupo entonces vemos que las variables que no cambian son I1 e I3. Ambas se mantienen en 1. Noten que I2 en esta casilla vale 1 y en esta casilla vale 0. Esa se elimina. Entonces, eso significa cada cosa. Todos los unos deben formar parte de grupos, incluso si hay unos que no se pueden agrupar porque no son adyacentes a ningún otro, pues ellos forman grupos de 1. Entonces, en este caso, como podemos ver aquí, en particular, los 4 unos, es decir, las 4 combinaciones binarias donde la salida adquiere el valor 1, hemos organizado en grupos válidos. A ver, otra forma que no se puede hacer es organizar grupos que no sean potencias de 2. Por ejemplo, si organizar estos 3 no se puede. Es imposible organizar estos 3 porque estos 3 no es una potencia de 2. Deben ser grupos de 1, de 2, de 4, de 8, en general en potencias de 2. Esa es la primera característica, ¿no es cierto? Bueno, uno no puede pertenecer a varios grupos, esa sería la cuarta condición.
Entonces, en este caso no se dio. Para obtener práctica con esto, vamos a ver otras tablas de verdad y diferentes combinaciones que se pueden dar. Entonces, eso sí, recordemos, un diagrama de Carnot es la misma tabla de verdad, pero organizada de distinta manera. Veamos entonces diferentes combinaciones y cómo aplicamos las 4 normas que hemos visto. En este ejemplo, también tengo 4 unos. Entonces voy a aplicar cada una de las reglas que vi. En primer lugar, trato de armar conjunto de unos que estén adyacentes, ya sea en sentido vertical o horizontal. Entonces, por ejemplo, me doy cuenta que aquí tengo estos dos unos, es decir, este de acá con el de abajo, formarían un grupo, ¿verdad? También puedo agrupar estos dos porque estoy cumpliendo con la indicación. Entonces, aquí se me forma dos grupos donde estos 3 unos pueden armar dos grupos de 2 y el uno que está aquí puede pertenecer a estos dos grupos, se cumple. Ahora, este uno que está acá no tiene ningún uno adyacente en ningún lugar, entonces forma un grupo por sí solo, un grupo de 1. Listo. He armado los grupos. Bueno, una vez que miramos ese criterio, procedemos entonces a formular la función reducida. Entonces, la función reducida aplicaría el siguiente criterio. La salida Q va a estar compuesta, cambiemos color, la salida Q va a estar compuesta por tantos mintérminos como grupos se han conformado de unos. En este caso hay 1, 2, 3 grupos. Entonces, de cada mintérmino va a ser compuesto por las variables que en el grupo no cambian. Por ejemplo, este grupo de acá, compuesto por estos dos unos, podemos ver que las variables que se mantienen son i1 e i2 con los valores respectivamente 0 y 0. Es decir, aquí i1 e i2, ambas se mantienen en 0, por lo que pongo aquí el equivalente al negado, ¿no? Entonces, es decir, aquí aparecen negados. Entonces, ya descarté este elemento, desaparece este. Ahora me encargo de este grupo. En este grupo lo que permanece constante es el valor i3 y el valor i1 que se mantiene en 0. Es decir, agregamos el siguiente mintérmino donde miramos a ver cuál es el estado de las dos variables que no cambian. Entonces no cambia i1 y no cambia i3. i2 desaparece porque, como pueden ver, i2 cambia de esta casilla a esta. En una vale 0 y en la otra vale 1. Ahora, noten que la variable i1 e i3, ¿qué valor mantienen en ambas casillas? Entonces, la variable i1 se mantiene en 0 en ambas casillas y la variable la variable i3 se mantiene en 1, por lo que la dejamos así, sin negar. Listo. Por último, este grupo. Hagamos el siguiente ejemplo. Miremos este otro caso. Aquí las agrupaciones se pueden formar de la siguiente manera. Podemos conformar el grupo constituido por estos dos unos, como ustedes pueden ver acá, ya que son dos unos
adyacentes en sentido horizontal, pero dijimos que no podíamos juntar dos unos en sentido diagonal como acá, o sea, tenemos un grupo. Y aquí viene un concepto bien interesante que es el que viene a hacer valer lo que se llama adyacencia algebraica. Lo que ocurre acá, que ustedes no lo pueden ver, pero es así, es que esta casilla es adyacente a esta, porque de esta casilla a esta casilla solo cambia una de las variables. Eso es lo que define la adyacencia algebraica, que entre dos valores binarios, cuando hay un solo cambio, ¿no es cierto? Una sola de las variables cambia, entonces se dice que esos dos valores binarios son adyacentes algebraicamente. Entonces, en este caso, se puede armar un grupo de esta manera. Se puede componer o armar de tal forma que este 1 de acá puede armar grupo con el 1 de acá. Sí, constituyen un grupo. O sea, estos dos arman un grupo por adyacencia algebraica. Es como si pudiéramos doblar, si esto fuera una hoja que se dobla y este borde se puede pegar con este. Ahora vamos a definir los mintérminos. Es decir, aquí sería Q igual, que es la salida. Entonces, este grupo de acá, las variables que se mantienen constantes son I2 e I3. Es decir, no cambia I2 ni cambia I3. De tal forma que en las dos casillas el valor de I2 es 1, o sea, se deja así. Mientras que I3 también vale 1 en ambas casillas, se deja de esta manera. Más. Ahora, el grupo conformado aquí por estos dos 1, que aunque visualmente no tienen adyacencia, sí lo hacen porque son adyacentes estas dos casillas. Vemos que el valor de I1, es decir, se mantienen, las que no cambian son I2 e I3. Entonces, se cuenta usted aquí que el valor de I2 en esta casilla y en esta casilla es 0, o sea, le ponemos esta marca arriba, mientras que I3 también vale 0 en ambas casillas, de acá a acá el valor es 0 en ambas, o sea, también le ponemos esta forma. Listo, y ahí ya hemos conformado esos dos grupos, o más bien hemos conformado dos mintérminos de la expresión. Mapa de Carnot para 4 variables. Entonces partamos de una tabla de verdad de 4 variables, cualquier tabla de verdad. Aquí tenemos entonces el mapa de Carnot de una función de 4 variables. Reduzcamos el tamaño para verlo en pantalla. Pueden ver ustedes entonces que aquí la combinación es diferente. Bueno, coloquemos, aquí se me escapó este dato, ya lo corrijo. Pongamos aquí sea 0, 0, 1, 1. Listo, ahí están las combinaciones. Esta es la tabla de verdad. Entonces, para armar la tabla de verdad de 4 elementos, basta hacer lo siguiente. Vamos a reorganizar aquí la tabla y se dibuja de la siguiente manera. Entonces, volvemos a distribuir las variables aquí como I1 e I2 y aquí va a estar I3, un poquito más a la izquierda, I3 e I4. Entonces, lo mismo, como en el sentido horizontal tenemos de a dos variables, entonces colocamos los valores posibles de esas dos variables o las combinaciones binarias que se pueden hacer con estas dos variables, I1 e I2, aquí arriba. Noten aquí que se tiene en cuenta el mismo orden que en el caso anterior, ¿no? 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0, de tal forma que de una casilla a otra solo haya cambio de una de las dos variables. De igual forma se hace aquí para abajo. Reducimos entonces el tamaño para que podamos apreciar todo. Entonces vamos con las combinaciones que generan 1 a la salida.
tenemos esta primera. Entonces podemos ver que aquí los valores de I1 e I2 ambas son 0. I3 e I4 valen respectivamente 1 y 0. Entonces buscamos aquí en la tabla donde se cumple esa misma combinación, es decir, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, es decir, aquí. Entonces ahí tenemos la combinación 0, 0, 1, 0. Procedemos entonces a otra combinación que genere un 1 a la salida. La combinación 0, 0, 1, 1 la podemos encontrar 0, 0 acá, 1, 1 acá, es decir, aquí. Bueno, vamos a ver entonces otra combinación. Entonces aquí tenemos la combinación 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, es decir, acá. Bueno, y vamos a hacer así con las demás combinaciones. Esta es otra. Aquí está otra. Esta otra. Y esta última. Ahora vamos a armar los grupos con los criterios que habíamos mencionado previamente. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo. Aquí estos 4 unos están adyacentes en sentido horizontal. Es decir, podemos agruparlos así. Bueno, aquí por ejemplo, este 1 puede armar grupo de 2 o está adyacente en sentido vertical con el 1 de arriba. Es decir, aquí podemos construir otro grupo. Esto sería un segundo grupo. De igual forma con este 1 que está acá. Y observen que queda un grupo de 1 ya que este 1 no es adyacente a nadie. En el diagrama de Carnot de 4 variables también hay adyacencia algebraica entre extremos. Por ejemplo, esta casilla de acá guarda adyacencia con esta casilla de acá porque si ustedes miran, solo cambia de aquí a esta casilla, solo hay cambio en una de las variables. Hay adyacencia algebraica entre esta y esta. Hay adyacencia entre esta y esta. Entre esta y esta. De igual forma, hay adyacencia entre esta casilla y esta de aquí abajo. Entre esta casilla y esta de aquí abajo. Entre esta casilla y la de aquí abajo. Es decir, es como si este borde aquí se pegara en otra dimensión. O sea, yo puedo recortar este mapa, y pegar este borde con este para hacer corresponder esa adyacencia. Y de igual forma, el borde de aquí arriba se puede juntar con el borde de aquí abajo, indicando que hay adyacencia. Entonces uno puede armar los grupos teniendo en cuenta eso. Veremos otros ejemplos. Aquí, por ejemplo, volviendo entonces a la tabla como nos quedó originalmente, vamos a formular entonces los mintérminos. Entonces, para la salida, Q igual a. El primer grupo está compuesto por variables I3 e I4 que son las que no cambian, porque podemos ver que en toda esta línea de 4 elementos, de 4 unos, no cambian las variables I3 e I4. Es decir, aquí sería, perdón, cambiamos, que serían las variables I3, I4, y en todas ellas se mantienen en 1, o sea, las dejamos así. Noten que para las variables I1 y 2, ahí sí, todas cambian, solamente se mantiene I1. Entonces, el siguiente grupo, vemos que las variables que no cambian aquí, vamos a sumar entonces, las variables que no cambian en este caso son I1 e I2, ambas se mantienen en 0, entonces I1 e I2, ambas se mantienen en 0, y de las variables I3 e I4, la que no cambia es I3 que se mantiene en 1, I3 que se mantiene en 1. Bueno, este grupo, el que está subrayado, en él tenemos que las variables que no cambian son I1 e I2 y ambas se mantienen en 1, I1 y 2 en 1, mientras que en este sentido, en el vertical, la que no cambia es I3 que se mantiene también en 1, I3. Listo. Para el siguiente grupo entonces, tenemos que no hay cambio, ninguna de las variables cambia porque es una sola casilla. Tampoco, no se puede agrupar este 1 con ningún otro 1, con conjuntos de unos, porque ni siquiera hay adyacencia algebraica acá. Es decir, este 1 está completamente aislado, por lo que conformaría un grupo de 1, donde I1 e I2
respectivamente valen 0 y 1. Entonces, I1, perdón, donde I1 e I2, entonces I1 vale 0, I2 vale 1. Mientras que I3 e I4 valen 0. I3 e I4 valen 0. Y ahí hemos reunido entonces todos los grupos. Vamos a examinar otras combinaciones para ver qué más cosas se pueden hacer. Hemos aplicado hasta ahora lo que hemos dicho en esos cuatro pasos básicos que hemos indicado. Veamos otros ejemplos. Veamos esta combinación. Ustedes ven aquí, esto proviene de una tabla de verdad, obviamente, que se organiza común y corriente, pero aquí la redistribuimos y así se nos reorganiza, ¿no? Esto es un ejemplo. Bueno, así a primera vista podemos organizar, por ejemplo, estos unos están adyacentes tanto en sentido vertical horizontal y además conforman un grupo de 4, que es una potencia de 2. O sea, podemos agruparlos. Y de una vez, ¿por qué no formulamos la función de salida Q? En este caso, entonces, tendríamos que, en este grupo de unos, las variables que no cambian son, entonces notemos que aquí, las variables que se mantienen en su valor son, la única que se mantiene aquí es I2, y en ambas casillas vale 1. Y en el sentido vertical, la que se mantiene es I4, que en ambas casillas también vale 1. I4. Listo. Vamos a ver entonces cómo agrupamos los otros unos. Notemos, por ejemplo, este uno de acá y este de acá. Este uno de esta esquina, por ejemplo, puede decirse que tiene adyacencia algebraica con este. Hay adyacencia algebraica entre estos dos unos. Entonces, este par de unos, notemos que las variables que se mantienen aquí de I1 a I2, la variable que no cambia es I2 y se mantiene en 0. Entonces, nos daría un término donde la variable I2 vale 0 en ambas casillas. Podemos verlo acá. Y las variables I3 e I4 no cambian. I3 e I4 no cambian. I3 en ambas casillas vale 1, se deja así, mientras que I4 vale 0. Entonces le ponemos la rayita I4 acá. Vamos a ver entonces. Y falta por agrupar este 1. Este 1 no se puede dejar solo, ¿verdad? Este 1 de acá tiene adyacencia algebraica con este 1 de acá. Como habíamos mencionado, hay adyacencia entre esta casilla y esta de acá. Entonces, a partir de lo que vemos, nos damos cuenta que las variables que no cambian aquí, I1 e I2, no cambian en esas dos casillas. I1 e I2 se mantienen ambas valiendo, I1 vale 1 e I2 vale 0. Entonces aquí le ponemos la rayita. I3 e I4, de esas dos, en esas dos casillas, la que se mantiene, la variable que se mantiene, que no cambia, es I4 y en ambas vale 0. O sea, quedaría I4 valiendo 0. Hecho. Entonces, por cada grupo se me conforma un min término, ¿cierto? Con menos variables que si trabajáramos la tabla de verdad original. Listo. Entonces, espero que con este ejemplo haya quedado claro cómo se trabaja entonces con tablas de verdad y cómo se reducen aplicando lo de diagramas de Carnot. Ya 5 variables, 6, incluso 8, conforman diagramas de Carnot que son bastante complejos. Es decir, en vez de ayudar, no colaboran. Entonces ya tenemos que usar otros métodos como el método de Klein-McCloskey, que es otra opción. Bueno, hasta una próxima ocasión. Esto lo aplicaremos en la próxima clase presencial.